Hola a todos, soy el doctor Ricardo Loaiza, director médico ocupacional de la empresa Segumedic S.A. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema de vital importancia a nivel laboral que tiene relación con el uso y abuso en cuanto a lo que llamamos nosotros o conocemos como drogas. Sobre este tema vamos primero a definir qué es una droga. Vamos también a conocer los tipos que existen de drogas, lo que es la clasificación. Y tercero, los efectos que estas sustancias generan en quien las consume, o sea, efectos en el organismo. Vamos en primer lugar a revisar qué es una droga, cuál es el concepto de droga en este caso. Llamamos droga a toda sustancia que, introducida en el organismo, produce cambios en la forma de ver las cosas. No solamente de ver las cosas, sino que también afecta las emociones, el comportamiento, en este caso de la persona, y genera, que es lo más importante, la necesidad de seguir consumiéndola. La gran pregunta aquí es, ¿las drogas son buenas o son malas? ¿Son positivas o son negativas para la persona y para su entorno? Los efectos de una determinada sustancia no son ni buenos ni malos. El problema radica en cómo la persona utiliza la sustancia. Uno como médico prescribe o receta medicinas a un enfermo. Cuando yo como médico receto una medicina o receto varias medicinas, estoy dándole a esa persona a que consuma, en este caso, una droga. Pero el objetivo, ¿cuál es? Usar una droga o fármaco para poder curar cualquier dolencia o, en este caso, combatir una enfermedad presente en la persona. Estoy utilizando una droga bajo un criterio médico, sabiendo la dosis que la persona necesita y también siendo consciente en cuanto al tiempo de uso de la misma. No así quien, sin saber todo esto, consume por cuenta propia una droga. He ahí el problema. El criterio que tenemos para usarla y lo segundo, el tipo de persona que la utiliza. La forma como esta es utilizada va a marcar la diferencia entre si la droga es beneficiosa o no para la persona. ¿Ok? Ahora, vamos a revisar los tipos de drogas que tenemos. O más bien, antes de hablar de los tipos, hablemos sobre la clasificación de las drogas. Estas, ¿cómo se clasifican? Se clasifican de acuerdo a tres criterios. Se clasifican de acuerdo al origen, de acuerdo a si son lícitas o ilícitas, o sea, en base a su legalidad. Y, como ya les dije, aquí vamos a encasillar también, se clasifican en base a los efectos que éstas generan en la persona. ¿Ok? Ahora, sobre los efectos, hablemos primero sobre los efectos en este caso, ¿no? Las drogas, ¿cómo pueden alterar a la persona? ¿Cuál es el órgano blanco o el sitio blanco del efecto de las drogas? El sistema nervioso. Y cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos básicamente de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro. ¿Cómo la función cerebral se puede alterar por el uso de una droga en determinado momento? Las drogas pueden provocar que el cerebro trabaje más rápido o funcione más rápido. Cuando una droga hace esto, a la droga la conocemos como una droga estimulante o estimuladora. Hay drogas, por lo tanto, que son estimuladoras de la función cerebral. Es aquí cuando la persona que la consume se siente eufórica, se siente en alerta, aumenta la motricidad, la actividad motriz y se estimula, por ejemplo, el sistema cardiovascular. Comienzas a sentir que tu corazón comienza a latir más veces por minuto. ¿Ok? Hay otro tipo de drogas, en cambio, que actúan deprimiendo la función cerebral. Es decir, en vez de hacer que el cerebro funcione más rápido, lo hacen que funcione más lentamente. Lo hacen funcionar más despacio. Estas, en cambio, son las llamadas drogas depresoras. Y hay otro grupo de drogas que en cambio perturban el funcionamiento cerebral,
Esto es, el ritmo no se altera, pero ocurren reacciones anormales, como por ejemplo alucinaciones, comienzas a ver cosas que no son reales o comienzas a delirar. Estas son las famosas drogas perturbadoras que llamamos nosotros. Citemos ejemplos de drogas que son estimuladoras, es decir, que hacen que el cerebro funcione más rápidamente. Aquí, por ejemplo, encontramos la nicotina, encontramos a la cocaína y sus derivados, a las anfetaminas, la cafeína, que muchos consumimos a través del café y no somos conscientes que la cafeína también es una droga, ¿ok? La teofilina, que es un medicamento que se utiliza con mucha frecuencia, los antidepresivos, que son medicamentos que los psiquiatras prescriben en este caso, y ciertos otros medicamentos estimulantes. Ahí estamos hablando de ese grupo de drogas que lo que hacen es estimular tu cerebro, la función cerebral. Citemos ahora ejemplos de drogas que son depresoras, es decir, que hacen que tu cerebro trabaje más despacio. Sedantes, alcohol, barbitúricos, somníferos, la heroína, los analgésicos, la codeína, que es un medicamento que viene en muchos preparados farmacológicos que se utilizan, por ejemplo, para combatir la tos. Y por otro lado, también las perturbadoras o también llamadas drogas alucinógenas, que repito, no hacen que tu cerebro trabaje más rápido o más despacio, pero alteran su funcionamiento. Eso hace que la persona comience a alucinar, comience, por ejemplo, a delirar, como les dije hace poco. Aquí encontramos como ejemplos el cannabis y sus derivados, el ácido lisérgico, que es el LSD, por ejemplo, la mescalina, ciertos hongos alucinógenos y también los inhalantes o pegamentos que suelen las personas muchas veces adquirir en las ferreterías y usarlo como drogas inhaladoras. ¿Ok? Estamos, ¿no? Ahora, eso en cuanto a los efectos que las drogas generan en tu cuerpo, ¿no? Hemos ido de abajo para arriba, ¿no? Ya vimos este punto, veamos ahora este que está aquí. En base a su legalización. En base a esto tenemos que las drogas pueden ser lícitas o ilícitas. Lícitas, aquellas drogas cuya difusión, cuya comercialización está pues aceptada legalmente. El alcohol, el tabaco, medicamentos como las benzodiazepinas, que se prescriben, en este caso que los prescribe un facultativo de la medicina y que las personas por ende van a la farmacia, la compran y pueden sin ningún problema adquirirla. El alcohol que adquirimos, por ejemplo, cuando hacemos las compras, el cigarrillo, el tabaco, por ejemplo, son drogas, en este caso, legales o lícitas. Pero las ilícitas, en cambio, son aquellas que está su comercialización, obviamente, limitada y frenada desde el punto de vista legal. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, mencionamos la marihuana, mencionamos a la cocaína, mencionamos la pasta base, anfetaminas, solventes, entre otros. ¿Ok? Sigamos. Ahora, vamos a ver algunos tipos de drogas que tal vez son mucho más frecuentes en cuanto a su utilización. Entre ellas tenemos, vamos a escribir aquí su nombre, ojalá lo puedan leer, la cocaína. ¿Ok? ¿Quién no ha escuchado mencionar esta droga? La cocaína es una droga que se la utiliza también con efectos medicinales y curativos, pero mucho cuidado. Quienes no la utilizan bajo esa perspectiva corren el riesgo de sufrir ciertos y severos estragos en su organismo. ¿Cuáles son los efectos generales de esta droga? Que puede ser aplicada como pomada, como también puede ser usada mediante inhalación. La persona que consume consume cocaína dice que se siente con mucho mayor vigor y con mucha mayor capacidad de trabajo. La persona dice estar en la cima del mundo. Eso hace que una persona se desempeñe mucho más ágilmente desde un punto de vista físico y mental durante largo tiempo sin cansarse. Tal vez ese es el efecto por el cual la gente muchas veces necesita consumirla con más frecuencia. Es como si se desvaneciera la necesidad de comer o dormir. Omnipotencia, se sienten como dioses. Pero ¿cuál es el problema? Que la sensación física inmediata es de querer volver a tener ese mismo vigor, sentirse en ese estado una y otra vez, cueste lo que cueste, no importando otras cosas.
como ya vamos a ver cuáles son en este caso los efectos de esta droga. ¿Ok? Vamos a borrar aquí y vamos a colocar cuáles son los efectos que la cocaína hace en el cuerpo. ¿Ok? Produce alteraciones físicas y produce también alteraciones psicológicas. ¿Qué alteraciones físicas produce la cocaína? Puede producir insuficiencia cardíaca, es decir, es una droga tóxica para tu corazón. Puede provocar shock, porque justamente falla la función cardíaca. Puede provocar también insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, calambres musculares. O sea, problemas que la persona los siente físicamente. Y psicológicamente, alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, táctiles, inquietud, ansiedad, euforia, excitación, insomnio en muchos casos, y según la dosis puede la persona incluso llegar a sufrir un coma convulsivo. ¿Ok? Sigamos, por favor. Ahora, así como tenemos la cocaína, acá podemos copiar el nombre de otra droga que es lícita, a diferencia de esta que es ilícita, y que es el alcohol. ¿Cuál es el problema del alcohol? Que el alcohol es una bebida que se comercializa, que es de venta libre, y la gente muchas veces no es consciente que con el tiempo de consumo esta puede provocar severos efectos en la persona, ¿no? Vamos entonces, ¿qué es lo que puede el alcohol, en este caso, producir, ¿no? El alcohol es una sustancia que tú le ingieres y por lo tanto se absorbe a través del tubo digestivo. ¿Ok? Se absorbe a nivel estomacal y a nivel intestinal. Por lo tanto, si tú consumes excesivamente alcohol, el alcohol de por sí puede ir provocando daño en los distintos órganos que conforman el tubo digestivo. En el intestino es donde el alcohol se absorbe por completo y luego obviamente pasa ¿a dónde? Pasa a la sangre. ¿Ok? Y de la sangre obviamente circula por todo tu cuerpo, llegando por ejemplo a regiones como el cerebro, a regiones como por ejemplo el hígado, corazón. ¿Ok? También puede afectar la parte renal, es decir, compromete a los riñones, entre otras cosas. El primer órgano que recibe el efecto del alcohol una vez que éste se absorbe del tubo digestivo y pasa a la sangre, justamente es el hígado, el que he puesto aquí como segundo órgano. El alcohol es un tóxico directo del hígado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hígado tiene que metabolizar ese alcohol para que el alcohol luego pueda ir a otros lugares. Por ejemplo, en el hígado se metaboliza, pero en los riñones justamente se recolectan esas sustancias que son derivadas del metabolismo a nivel hepático. Y la persona a través de la orina suele normalmente eliminar dichas sustancias. Pero el hecho de que se elimine por la orina no quiere decir que vaya causando efecto en los órganos por donde pasa, ¿no? Vamos a seguir. En el hígado, por ejemplo, va a provocar con el tiempo enfermedad degenerativa. Va a provocar, por ejemplo, cirrosis, va a provocar, por ejemplo, hepatitis, puede provocar cáncer, ¿ya? Afecta, por ejemplo, nuestro cerebro, altera la coordinación, altera el sentido común, los reflejos se ralentizan, se vuelven lentos, se pierde memoria con el tiempo e incluso conciencia. ¿Qué pasa a nivel cardíaco? Las personas que consumen alcohol, por ejemplo, eleva la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Y con el tiempo puede incluso el corazón aumentar su tamaño. Ya dije a nivel del tubo digestivo lo que también el alcohol puede provocar, sobre todo en el estómago, puede provocar úlceras, puede provocar cáncer. ¿Ok? En el sistema reproductor, beber en exceso puede provocar ¿qué cosa? Menstruaciones dolorosas. Si en este caso quien la consume es la mujer. Menstruaciones dolorosas e irregulares, además de impotencia sexual, tanto en el hombre como en la mujer, y en el varón, debilitamiento en la calidad de sus espermatozoides. Como pueden darse ustedes cuenta, el alcohol provoca serios problemas
en la salud cuando su consumo es por largo tiempo, ¿no? Vamos a seguir. Algo importante que el alcohol genera también, aparte de los problemas físicos, son las alteraciones psicosociales. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? A nivel familiar, el consumidor, obviamente, con respecto a su familia, con respecto a su entorno, ¿esto a qué conlleva? Conlleva a desajuste, a disgregación y a degradación familiar. El joven, el niño que consume a temprana edad esto, por ejemplo, a nivel educativo, genera deserción escolar, genera baja atención, descenso del rendimiento e incapacidad. Y en el aspecto social, el bebedor crónico termina por perderle el interés a las cosas que antes él hacía con mucha frecuencia, pérdida, por ejemplo, de buenos hábitos, tendencia a la marginación, con posibilidad de conductas delictivas e incluso antisociales. Tomen en cuenta que el fenómeno va mucho más allá del problema propiamente orgánico. Otra droga que también vamos a hacer mención hoy día, aparte de la cocaína y aparte del alcohol, vamos a copiarla aquí, es la marihuana. ¿Ok? Esta marihuana es una droga que se la puede fumar, se fuma como un cigarrillo, se la puede fumar en pipas, incluso se la puede usar en comidas o en infusión. El nombre comercial, el nombre químico de la marihuana es el conocido tetrahidrocannabinol, el THC, que es la principal sustancia activa que determina su potencia y sus efectos. ¿Cuáles son los efectos que la marihuana genera? Muchos, como los genera el alcohol y los genera también la cocaína. Por ejemplo, pánico, ansiedad, euforia, paranoia, tos crónica y bronquitis, tomando en cuenta que la marihuana también se la fuma, capacidad sexual reducida, a nivel cerebral, falta de coordinación, efectos en el aprendizaje y memoria, cambios en el humor, aumenta el riesgo de ataque cardíaco, por ejemplo, sensación de placer, relajamiento, alteraciones sensoriales, aumenta el apetito. Como ven, también son efectos importantes, ¿no? Ahora, ¿todo esto a qué nos lleva? A que el consumo de estas sustancias en el entorno laboral puede provocar severos trastornos. Trastornos en la persona, trastornos en el trabajador. Tomemos en cuenta algo que es muy importante. Si yo tengo un compañero de trabajo cuya conducta era normal, una persona pasiva, colaboradora, tranquila, cumplida con sus obligaciones y que de un momento a otro cambia su comportamiento, se vuelve una persona agresiva, se vuelve una persona incumplida con sus labores, incumplida con sus responsabilidades, debemos tomar eso como una conducta de riesgo o como un potencial factor de riesgo que nos debe llevar a nosotros a hacer pensar que esa persona probablemente está utilizando de un modo u otro cualquiera de estas sustancias. Por lo tanto, es importante que en las empresas armemos una ruta integral de atención que se llama, para que cualquier trabajador que esté siendo presa del efecto de las drogas, obviamente conozca y sepa, y ante todo sus compañeros de trabajo sepan qué hacer con este compañero. Tomemos en cuenta que una persona que consume drogas y que trabaja es una persona que se vuelve completamente peligrosa para su entorno, se vuelve completamente peligrosa para sus compañeros de trabajo. El riesgo de accidentes laborales, el riesgo de incidentes, el riesgo de muerte, el riesgo de enfermedades, obviamente va en aumento cuando en las empresas permitimos que un trabajador asista bajo los efectos de estas sustancias, bajo los efectos de esta droga. Por lo tanto, es muy importante saber que el Ministerio de Salud Pública ya tiene justamente una ruta que es una ruta integral que debemos nosotros saber, que es a través de un número de un call center que es el 171. Nosotros llamamos al 171 opción 1 y agendamos a esta persona para que la misma sea sometida a una evaluación médica y psicológica.
Es mediante esa evaluación médica y psicológica como nosotros vamos a llegar al diagnóstico y vamos mediante el diagnóstico a definir el tipo de tratamiento. Este tratamiento puede ser atención psicológica, en este caso a la persona, terapia psicológica individual, familiar y grupal. Todo esto lo hace ¿quién? Lo hace el CETAT. ¿Y qué es el CETAT? Para quienes no conocen esto, ¿ya? El CETAT es el Centro Especializado de Tratamiento en Consumo de Alcohol y de otras drogas. Es una entidad que forma parte del Ministerio de Salud Pública y es quien se pone, o en este caso, orienta a las personas, orienta a sus familiares cuando ésta ha sido presa del uso y consumo de drogas. Recordemos que además tenemos el 911, que es el número de emergencias cuando esa persona que consume drogas por alguna razón presenta algún tipo de síntoma que nos hace pensar en una intoxicación aguda. Por ejemplo, la persona se desmaya, pierde la conciencia, las pupilas se ponen pequeñas, le falta la respiración, se pone pálida, pérdida de conciencia, pérdida de orientación. Si esto se da de un momento a otro y de manera brusca o súbita, tenemos que pensar que estamos probablemente ante una intoxicación aguda por uso de drogas. Para esto tenemos los hospitales de la red pública de salud, ya las emergencias y los ambulatorios intensivos en este caso. Bien amigos, de esta forma pues he querido llegar lo más concreto y rápido a ustedes para que conozcan lo importante de este fenómeno sociocultural vinculado justamente al consumo de drogas en los lugares de trabajo. Por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta en una nueva oportunidad.